Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy tenemos como invitado al economista Mario Sosa, con quien vamos a conversar sobre este desglose del presupuesto general de ingresos y egresos que supuestamente se va a discutir durante esta semana en el Congreso Nacional. Hay muchos aspectos que debemos analizar y es que a 110 días de este 2026, porque ahorita tomamos a partir del 1 de enero. ¿Por qué? Porque normalmente el presupuesto se aprueba en el mes de diciembre. Se ha esperado hasta mes de febrero normalmente. Pero este gobierno se ha excedido. Ya llevamos 110 días de este 2026 y el gobierno sigue operando con el presupuesto de 2025. Esto sí nos debe de preocupar y debe de encender nuestras alarmas. Hasta la semana pasada se envió el proyecto de presupuesto aprobado en Consejo de Ministros, quien, por cierto, todo el Consejo de Ministros anda ahorita en Washington en reuniones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hay aspectos interesantes y es que en general el presupuesto que se presentó al Congreso Nacional presenta un recorte de 25.000 millones de lempiras, ya que la propuesta inicial era de 469.000 millones y se redujo a 444.265.8 millones de lempiras. Este es el presupuesto que se presentó ante el Congreso Nacional. Se habla, por ejemplo, y de los aspectos que se establecen está la reducción de partidas, por ejemplo, en educación, como el de la reparación de escuela, el presupuesto de la UNA y Banadesa, lo que muchos han alertado. Incluso la empresa privada ha dicho cómo se reduce Banadesa si se quiere impulsar la producción. Entonces, esto es lo que les digo, porque el presupuesto realmente define esta política, esa política que se necesita. La ejecución presupuestaria es un grave problema que se enfrentan todos los años los hondureños. ¿Por qué? Porque no hay una liquidación del presupuesto. Y en el último año, el gobierno anterior, imagínense que la ejecución presupuestaria apenas llegó a un 40%. Y entonces todo ese dinero, ¿es que se inflan los presupuestos y no se tienen los fondos? ¿O es que no se ejecutaron? Y aquí se vienen donde todas estas preguntas que realmente nos preocupa. Pero también le preocupa a muchos sectores del país el hecho justamente de que vaya muy lento este gobierno. Y hay que decirlo, la lentitud está afectando. Y no se trata de que tienen que conocer, mire, se supone que si a usted lo nombra ministro, es porque sabe cómo está la situación y es experto en su área. Pero si usted va a aprender, andamos mal. Y andamos muy mal. Veamos esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto justamente en torno a este tema antes de iniciar con nuestro invitado. De los 112.777 kilómetros cuadrados del territorio hondureño, el 25% son tierras aptas para la agricultura, que representan 2.7 millones de hectáreas. Pero lo contradictorio es que el sector agrícola del país está estancado en su crecimiento, problema que vuelve a Honduras como un país importador de alimentos. El sector agrícola anda alrededor de un crecimiento de 2.8%, muy inferior al crecimiento nacional general, que anda alrededor del 3.5%, del 4%, y sabemos que es uno de los sectores que más emplea en el país. De no fortalecer el crecimiento económico, la productividad y la diferente tecnificación del sector, estaríamos destinados prácticamente a seguir importando los bienes y servicios que producimos, como los alimentos. La dirigencia campesina asegura que el sector agrícola está estancado en su crecimiento debido a que muchos trabajadores del campo no tienen acceso a créditos estatales por estar en la central de riesgo crediticia. Realmente alrededor del 80% del sector productivo de este país no accesa a capital fresco. No somos bancables hasta este momento, y lo preocupante es que hasta este momento no se han encontrado el mecanismo donde realmente se busque una manera como suspender, aunque sea de manera temporal, al productor de la central de riesgo. Don Nectalí Silva, quien toda su vida ha trabajado la tierra, asegura que ahora solo siembra la mitad de lo que antes cultivaba debido a los altos costos de producción. Se debe a que realmente los costos son altos.
y que he producido el 50% porque ya es alto el costo y la mano de obra ya también ha subido, es más cara y también ya se encuentra menos personal pues para trabajar, porque también siempre el joven busca pues salir al exterior, buscando otro lado, buscando la mejoría, y otra parte también el joven se ha venido para la capital. Se ha venido bastante gente para la capital. El crecimiento del sector agrícola del país es apenas de un 2.8%, problema que preocupa porque significa que ya no se está produciendo la cantidad de alimentos que consume la población, por lo que se tiene que recurrir a las importaciones para garantizar la seguridad alimentaria de los hondureños. Bueno, este tema sí, como les digo, nos preocupa porque al final la política económica es lo que define realmente cómo va a ser el ritmo de trabajo del actual gobierno. ¿Que ha estado lento? Eso no se lo quita nadie. Hemos esperado realmente y se ha tenido paciencia, hay que decir, el pueblo ha estado tranquilo, pero también esto implica que necesitamos respuestas. Para hoy se tiene convocado el Congreso Nacional a las 3 de la tarde. Entonces, esto es bien importante porque viene justamente a seguir esta política. Ya está aquí con nosotros el economista Mario Sosa. Hemos venido nosotros analizando, ya lo hemos tenido en otras ocasiones, y sí nos preocupa que ya del gobierno, a partir del 27 de enero hasta la fecha, han transcurrido 85 días de este gobierno y todavía no tenemos aprobado el presupuesto. Sí nos preocupa. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted, licenciada, pues aquí pues pudiendo informar al pueblo hondureño, que es lo más importante, ¿verdad? Poderle dar y transmitir alguna información importante realmente de la ejecución o dar una lectura financiera, mejor dicho, al ajuste presupuestario que realmente pues vamos a ver esta semana en el Congreso Nacional para que sea aprobado, y que también, ¿verdad?, ver qué posibilidades hay para que los proyectos reales del país se desarrollen de la mejor manera y tengamos ese crecimiento y podamos salir del estancamiento que estamos. Sí, ya tenemos justamente por la vía telefónica al diputado Godofredo Fajardo. Godofredo es parte de la Comisión Dictaminadora del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, y con quien vamos a conversar porque todavía oficialmente no se ha dicho que va a entrar a discusión cuando el proyecto de presupuesto. Diputado, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, licenciada Emma Calderón, del auditorio de BTV, aquí siempre completamente a sus órdenes. Sí, ustedes están convocados hoy, se confirma hoy, diputado Godofredo Fajardo, de que se va a iniciar la discusión, ya la socialización, porque no sé cómo, como estamos tan retrasados, llevan 85 días de ese gobierno que no se ha aprobado el presupuesto, aunque se está operando con el del 2025, pero ¿cuál es la instrucción que ustedes tienen justamente en el Congreso? Ya a partir de hoy se empieza a discutir, a elaborar el dictamen, y si van a realizar proyectos de socialización del presupuesto. Sí, nosotros realmente estamos convocados el día de hoy a 3 reuniones. Una, ahorita a las 8 de la mañana, para empezar, digamos que, a terminar el afinamiento del presupuesto general de la República. Tuvimos esa convocatoria por el diputado que preside la Comisión de Presupuesto, Mario Pérez. A las 12 del mediodía estamos convocados por el presidente del Congreso Nacional para definir los tiempos de agenda para que esta misma semana se apruebe el presupuesto de la República. Y a las 3 de la tarde, reunión del Pleno del Congreso de la República. Pienso yo que la reunión más importante es esta de ahorita, a las 8 de la mañana, porque ahí ya vamos a empezar, como dicen, a aterrizar cómo va a quedar finalmente el proyecto de presupuesto de la República. Quiero decirle, Emita Calderón, que este presupuesto realmente debió ser aprobado en el mes de septiembre, como lo manda la ley, que no se aprueba en enero o a inicio de año o a inicio de gobierno,
sino que se aprueba en el mes de septiembre de cada año. Entonces, como no se aprobó en el gobierno anterior en septiembre del año pasado, entonces tenemos este desfase de tiempo, pero esta semana se va a terminar de concluir, se va a concluir la aprobación del presupuesto anual de la República. También quiero agregarle, Emma Calderón y su auditorio, sus televidentes, que no es que no hay dinero, no es que no hay cómo operar, cómo funcionar, cómo hacer las inversiones que corresponde. Sí hay recursos, tal vez no en la cantidad que se espera, pero sí para, los primeros 100 días operar con bastante normalidad. No se han atrasado pagos, no se han retomado y reiniciado un sinnúmero de obras y de proyectos, y el país pues camina, pero se necesita tener el presupuesto general de la República para tener una visión general de cuánto es la disponibilidad económica y en cada rubro tener las inversiones respectivas. Sí, nosotros tenemos muchas preguntas. Ustedes ya conocen parte de ese presupuesto. ¿A usted ya se le entregó el documento oficial, diputado? ¿O todavía no? Nosotros recibimos una exposición de líneas generales la semana pasada de parte del ministro de Finanzas, Emilio Hércules, que así que a grosso modo hizo una presentación de las líneas especiales que va a tener el presupuesto general de la República, donde aumenta, donde baja y en cuánto queda como techo el presupuesto de la República, y cuál es la reducción significativa que se tuvo. Pero hoy se va a, disminuzar, ver el detalle por detalle de la integración de este presupuesto de la República, es decir, cuánto para educación, para salud, para infraestructura, para seguridad, que son los 4 ejes más fundamentales del presupuesto general de la República. Pero en este momento yo le puedo decir que el presupuesto va a tener un techo límite de 469,000 millones de lempiras. Sí. Hay un tema que justamente hoy la UNA está convocando a protestas por la reducción que ha sufrido en este proyecto que enviado por el Ejecutivo. Mire, no hay nada concluyente. No es que le mandan al Congreso de la República un presupuesto general escrito en piedra. Todo esto está sujeto a modificaciones. No es que nos mandan un documento ya, que acabado, que no permita modificaciones o aumentos o disminuciones, sino que al final es en la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional de la República que se puntualiza cómo finalmente va a quedar el presupuesto de la República. Solo es que vamos a tener el techo que yo le decía hace un momento de 469,000 millones de lempiras, que dicho sea de paso también presenta una reducción del 5.37%, que equivale más o menos a 25,000 millones de lempiras. O sea que el presupuesto baja en ese sentido, producto de algunas fusiones y eliminaciones de instituciones. En el tema específico de la universidad, lo que no se ha contemplado, no quiere decir que no se puede contemplar, sí, pero lo que no se ha contemplado es un fondo que permite unos endeudamientos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por el tema del tiempo, que ya no tiene razón, ya que estamos en otro gobierno y en el año 2026, abril, y esto realmente para temas de endeudamiento de la universidad tiene que ser, como en el segundo o tercer trimestre de cada año. Pero como le digo, y no hay que alarmarnos, y bueno, aquí todo el mundo tiene derecho a una protesta, vivimos en una democracia y los disensos y los puntos de vista encontrados son inevitables, pero todo esto está sujeto a cambios y recambios. Sí, solo una última pregunta, porque yo sé que ustedes van a reunión. Los hospitales, ¿los 8 hospitales están incluidos para habilitarlos dentro de este presupuesto de salud? Así es. Las partes más importantes y donde el presupuesto tiene aumentos en tema de inversión, no en gasto corriente, sino gasto corriente que es, contrataciones de capital
o contratación de personal, donde hay mayor aumento en inversión es salud, educación, seguridad, infraestructura y el tema que usted acaba de mencionar, que es la conclusión de los hospitales. Sí, pero vemos contradicción porque educación justamente tiene una reducción de más de 1.000 millones el presupuesto. No, es que como le digo, mire, hacen un anteproyecto que llega al Congreso de la República, pero también está la comisión que es quién va a tomar la última palabra, lógicamente pues respetando, digamos, que los parámetros que envíe el Ejecutivo, pero es el Congreso de la República el que tiene esa autonomía y que es quien finalmente aprueba el presupuesto de la República para garantizar que el pueblo hondureño no va a tener dificultades en temas de seguridad, salud, educación, infraestructura y la conclusión de los hospitales que están en este momento en las últimas fases para terminar esas construcciones. Sí. Gracias, diputado. ¿Podemos estar tranquilos de que esta semana se va a aprobar el presupuesto entonces? Sí, esta semana tiene que salir porque ya, imagínense, está en fase de tiempo que debió ser aprobado desde septiembre del año pasado. Entonces, esta semana se tiene que concluir y se tiene que aprobar. Sí. Muchísimas gracias al diputado Godofredo Fajardo, quien nos atendió, pues nos confirma que sí, esta semana se va a aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos para este ejercicio fiscal del 2026. Ahora vamos con nuestro invitado aquí en estudio, Mario Sosa, y si podemos ver la tablita, aquí es importante. Esto es bien importante porque para las personas que nos están viendo nos están escuchando a través de Acción Radio, les digo, por ejemplo, Banadesa tiene una reducción de 2.000 millones. Lo voy a cerrar para que no, de 2.000 millones. El Ministerio Público tiene una reducción de 360 millones. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene una reducción de 1.441 millones de lempiras. La ENE tiene una reducción de 5.902 millones de lempiras. Proasol tiene una reducción de 1.525 millones. La Red Solidaria tiene una reducción de 219 millones de lempiras. El Fondo Hondureño de Inversión Social tiene una disminución de 1.107 millones. La Secretaría de Infraestructura y Transporte tiene una reducción de 1.685 millones. La CENE, la Secretaría de Energía, tiene una reducción de 5.892 millones. La Secretaría de Agricultura tiene una reducción de 3.597 millones de lempiras. Y si sumamos agricultura con Banadesa, estamos viendo que casi tenemos unos 6.000 millones de lempiras en reducción. O sea, esto es alarmante porque si queremos impulsar el agro, estamos viendo que esto no es congruente. Y aquí viene esta parte que sí nos preocupa, es el hecho de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación tiene una reducción de 1.759 millones de lempiras y la Secretaría de Gobernación tiene una reducción de 543 millones. Pero aquí Gobernación le pondría un foquito rojo porque recordemos que parte de los acuerdos que tiene esta luna de miel entre el Partido Nacional y el Partido Liberal son las transferencias municipales. Y si tiene esta reducción, significa que no va a haber suficiente dinero. Y eso puede poner en riesgo las políticas, los pactos bajo la mesa que se realizan. Estamos viendo en general, cuando usted ve a grosso modo, doctor, todos estas reducciones, vemos el golpe a educación y la parte de productividad. Sí, si usted hace un análisis, realmente este gobierno está apostando a lo que apostaba el gobierno anterior, ¿verdad? Recuerde que el gobierno anterior había apostado mucho en la parte del agro, como Banadesa, ¿verdad? O como la Secretaría de Cultura. Recordemos también la ENE, ¿verdad? Que también apostó bastante, en este caso, este gobierno anterior. Y miramos que este gobierno, pues, es totalmente diferente, viene con otra filosofía. Mire usted ahí la Secretaría de Gobernación, lo que usted habla, pero el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Estamos viendo que tiene un aumento en el presupuesto. Entonces, porque las transferencias ahora de las alcaldías van a ser
realizadas por el los tribunal. bonos también, Entonces, los bonitos del pescado y todo eso. Todos estos fondos, ¿verdad?, que en algunos aumentan y en los otros bajan, es preocupante porque realmente estamos viendo que lo que quiere este gobierno llegar a un corto, mediano plazo, ¿verdad? Porque recordemos que este solo es un año, ¿verdad? Es un año. Miremos a ver qué realmente le da la evolución de desarrollo en un año, ya sea... Que eso le den 7 meses, porque ya no queda... Pero es algo que realmente hay contradictorio, ¿verdad? Lo que hablan en este caso los diputados. Recuerde que el presupuesto fue enviado en septiembre. Fue un presupuesto muy alto, que es el que se compara, ¿verdad?, con este que se está proponiendo. Pero realmente deberíamos de compararlo con el del 2025, que fue 430.000 millones. Acuérdese que ese presupuesto fue muy... la oposición lo cuestionó mucho, ¿verdad?, porque era el más alto. Entonces, en este momento estamos, los diputados en este caso están haciendo una comparación con un presupuesto que nunca fue ejecutado, con el de 469.000, ¿verdad? Sí. Entonces, a la larga, la prioridad realmente de los diputados era aprobar el presupuesto para empezar a trabajar, no hacer legislaciones o legislar más que todo en cuestiones políticas, porque realmente la cuestión política hubiese pasado a segundo plano, ¿verdad? Y en primer plano hubiese pasado el presupuesto. Ahora no pueden estar diciendo ellos, ¿verdad?, de que realmente tuvo que haber sido en septiembre y que hubo esa transición de gobierno. Tuvieron que haber tomado en consideración los primeros meses del año para poder aprobar el presupuesto. Y como usted lo mencionaba al principio del programa, ¿verdad?, ya se sabía que la transición de gobierno a gobierno no iba a pasar, ¿verdad? Sí. En primer lugar, pero sí realmente tuvieron que haber, cada ministerio, cada consejo de ministros tuvo que haber dado prioridad realmente a los temas de presupuesto, porque realmente el gobierno o cualquier gobierno que venga a Honduras, lo primero que tiene que empezar es a generar ese crecimiento económico que el país necesita. Y para lograrlo se necesita dinero, pues. Como están diciendo en este caso en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si no hay presupuesto, no hay educación. Entonces, si no hay presupuesto, no hay desarrollo del país. Entonces, realmente se necesita que se pueda aprobar el presupuesto y que se pueda generar también, no solo aprobarlo, ¿verdad?, y que se vaya a sueldos y salarios, como se ha ido siempre, ¿verdad?, sino que miremos a ver qué tan rentable, productivo, tanto en la ejecución relativa y la ejecución absoluta en el proceso de la inversión de este presupuesto. Acuérdese que esto realmente es como cuando usted genera pues un negocio. Usted quiere ver la tasa de retorno de la inversión de su empresa, ¿verdad? Usted quiere ver el valor presente neto de su empresa en un año, ¿verdad? Ya que el presupuesto está en un año. Entonces, nosotros como ciudadanos, ¿verdad?, como hondureños, queremos ver realmente si va a ser rentable, como usted lo mencionaba al principio, ¿verdad?, este presupuesto, y vamos a ver ejecutado a un 80, 90, para ser optimistas hasta un 95% el presupuesto realmente. Porque como dice usted, no podemos, o ningún barco puede ir con un capitán que no vaya a ejecutar realmente o llegar realmente a su destino. Y eso es algo muy importante que debemos de valorar. Sí, y esto yo creo que es lo que todo mundo pide explicaciones. Y hay que decirlo, no ha habido suficiente apertura. Bueno, se hizo esta presentación a los diputados, pero no al pueblo hondureño. Y yo creo que también el pueblo hondureño merece ese respeto por parte del Gabinete Económico, porque otras veces han habido exposiciones largas, han habido conferencias de prensa, donde se nos explica. Porque uno, como dicen, andamos dando tumbos. Y lo que queremos es definir estas políticas, que nos expliquen, por ejemplo, por qué se reduce a educación. ¿Por qué se reduce a educación? Vemos la reducción, por ejemplo, de más de 11.000
millones en la parte de energía, porque está la Secretaría de Energía y está la ENE. ¿Cómo van a compensar eso? Porque sabemos que la mayor deuda que arrastra el gobierno es en la parte de la energía. Pero estas cosas son las que se nos deben de explicar. Vamos a ir a pausa. ¿Cómo fiscalizar también? Porque mire, no se trata solamente de aprobar un presupuesto, sino que también tiene que haber una ejecución, una liquidación de todos esos presupuestos, porque la falta de ejecución y la falta de liquidación es lo que nos tiene a nosotros en toda esta nebulosa del índice de percepción de corrupción. ¿Qué se debe de hacer en estos casos? Eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos este diálogo con el doctor Mario Sosa, él es doctor en economía, analizando realmente lo que está pasando con el presupuesto. Han pasado 85 días de este gobierno, o sea, tomando desde el 27 de enero. Y hasta ahora se inicia la socialización. Nos preocupa por el hecho de que ha avanzado demasiado tiempo sin el presupuesto. Y a mí, aunque me quieran explicar, mire, simple y sencillamente, usted no puede trabajar con un presupuesto que usted no tiene. Así de sencillo. A veces, y cuando hablamos de números, economía, la gente dice, a mí no me gusta. Mire, todos manejamos la economía. Usted trabaja con un presupuesto de ingresos y tiene que hacer esos pagos, que son todos esos egresos. Y usted la maneja bien en su casa. Es lo mismo el Estado. Hay que ser ordenados. Y yo sí critico al gabinete económico, que han sido lentos, han sido tortugas. Porque han tenido suficiente tiempo. Se supone que son profesionales, se supone que somos expertos en el área, cuando el que es experto sabe a lo que va. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a esperar qué sucede esta semana. Antes de continuar con nuestro invitado, tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 y que vamos a compartir con ustedes. Dice, es absurdo, nos dice este televidente, bajar el presupuesto de educación y salud. Dice, estamos retrocediendo. Vea usted lo que nos dice este. Otro mensaje nos dice, en vez de bajar el presupuesto en instituciones, es de bajar salarios en funcionarios. Ejemplo, el Banco Central de Honduras, 360,000 empiras, es un insulto, que es lo que se subió el actual presidente del Banco Central de Honduras, ya que el anterior se lo había reducido a la mitad y él se lo aumentó porque dijo de que era una institución donde se manejaba mucho dinero y que eso era lo justo que tenía que tener él como sueldo. Otro dice, si le bajan el presupuesto a la UNA, ¿cómo van a hacer otro centro regional de la UNA? En vez de dar presupuesto completo para que mejore la educación, le quitan estos. Mal, nos dice este mensaje. Y vemos, y la gente está consciente. Aquí, 3 cosas fundamentales. Mire, empleo, salud, educación, seguridad. Son los 4 puntos críticos. Sí. Hay que ver algo también, que en salud más bien se aumentó. Se aumentó. Ahí hay que ser muy claros, ¿verdad? Porque tampoco podemos, estamos haciendo análisis totalmente objetivos, ¿verdad? Y pues es importante también ver que, como usted lo menciona, seguridad es otro de los entes, ¿verdad?, que aumentó, ¿verdad?, el presupuesto. Se ha aumentado porque le están apostando mucho, dicen ellos, a la seguridad. Esperemos que realmente, pues, que esa seguridad que necesitamos los hondureños, pues, se puedan verse ejecutadas, ¿verdad? Como le digo, hay que ver también los tipos de inversiones, ¿verdad?, la inversión productiva, ¿verdad?, y la forma de bruta de capital fijo. Recordemos que existe la parte absoluta y relativa. Como le decía yo al principio, ver realmente que que este presupuesto no solo vaya orientado, ¿verdad?, a sueldos y salarios, como la partida 10,000 que se daba en aquellos tiempos, ¿verdad?, que ahora pues estemos viendo que sea productivo, que usted pueda ver
realmente si la diferencia entre la tasa absoluta y relativa pues sean orientadas en base a los proyectos que cada Secretaría del Estado vaya generando, pues. Y aquí justamente estamos viendo la propuesta del presupuesto para este 2026 en materia de salud, que eso es lo positivo, hay incremento. Pero aquí viene también la parte de ejecución presupuestaria, que es bien importante. En el 2025 estaba de 29.270 millones de lempiras. 29.270 millones de lempiras. Para este 2026 se ha aumentado a 31.275 millones de lempiras. Vemos un incremento casi de 2.000 millones, que es considerable, porque recordemos que está la habilitación de la terminar los 8 hospitales. Sí, acuérdense que están en obra gris. Ellos tienen que terminarlo, ¿verdad? Tienen que equiparlo, tienen que pintarlo, tienen que darle todos los... Pero aquí viene el punto, doctor, el hecho de la ejecución presupuestaria. Correcto. Es que aquí es un punto neurálgico. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a observar. Pues recuerde que en Honduras se construían, como usted lo mencionaba anteriormente, hospitales y pasaban años que estaban en materia gris y hasta hace poco se están ejecutando. Esperemos que el gobierno anterior pues empezó con proyectos que terminen pues y que realmente ese beneficio vaya al pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque recuerden que los entes estatales tienen que ser competitivos, porque si no vamos a ir a la privatización, y ese es el miedo que nosotros tenemos, porque realmente las personas, como usted menciona, que sean capaces y que sean productivos y competitivos en cada uno de los entes estatales. Podemos ver en este momento, le hacía yo la comparación, un ente como la Universidad Autónoma, que ha sido o está siendo competitiva con las universidades privadas, pues ya tiene teledocencias, tiene clases virtuales, sincrónicas, asincrónicas, y ya las personas en este momento, los ciudadanos están buscando esas alternativas que antes la Universidad Autónoma no tenía. Recuerde que ahora son modelos de negocio, ya usted no está yendo a la universidad, sino que la universidad está yendo hasta su casa, pues, ¿verdad? Y eso es lo que queremos también ver nosotros, ¿verdad? En la salud, que los hospitales, pues, y que los centros de salud en nuestro país sean competitivos, que realmente el doctor que yo llego a visitar a un hospital privado me atienda tal cual como yo llegue a un hospital público. Esa es la competitividad que debe de haber, porque cuando nosotros no miramos ese tipo de competitividad, lo que hacemos es privatizar. Sí. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo debemos de parar esto de la privatización de los entes estatales y que empecemos a ser productivos y competitivos. Y esperemos, ¿verdad?, que como lo ha mencionado el presidente Afura, que si los ministros no le dan respuesta en 100 días, pues van a ser sustituidos. Esperemos realmente que hagamos un cambio, ¿verdad? Y yo, como se lo mencionaba ayer a una diputada, ¿verdad?, que comentaba ella que la ejecución de este presupuesto va a ir orientado a 75% en impuestos, en recaudación fiscal, y el otro porcentaje va a ir orientado en préstamos. Entonces es algo bien... es alto ese 75%. El 75% va a salir de la bolsa de los hondureños. La recaudación fiscal. Sí, lógico. Y ese es otro punto también, porque recuerde que el gobierno anterior mandó una ley de justicia tributaria al Congreso Nacional que nunca se aprobó, y sería bueno que si tanto afecta, digamos, al empresario hondureño, se modifique, ¿verdad?, que sea consenso dentro del Congreso Nacional, pero que sea aprobada para que si realmente, ¿verdad?, esa recaudación fiscal podamos ver nosotros buena seguridad, buena salud, como le digo, que empecemos a ver competitivo realmente estos entes, porque a la larga
estamos manteniendo estos entes y los vamos a seguir manteniendo, ¿verdad? Sin ser competitivos. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a ser privatizados y al final la privatización lo que hace es dejar de que el gobierno recaude, ¿verdad? En este caso, ese servicio que le está brindando al Estado y lo pase a la parte privada. Hay que ver también porque acuérdese que en el gobierno anterior nacionalista estaban las APP, las agencias públicas o privadas, ver si realmente estas agencias públicas o privadas son competitivas, porque realmente recuerde que el proceso de comercio anteriormente en las exportaciones e importaciones de comercio exterior mirábamos un atraso. Entonces hay que ver que realmente vayan orientadas a ser competitivas si las van a aplicar acá, ¿verdad? Y que el Estado siempre tenga, ¿verdad?, ese privilegio de mantener ese 100%, bueno, a un 70, a 30, a 20, a 80, a 20, a 70, a 30, de poder ejecutar, ¿verdad?, la ejecución de los servicios que brinda, porque algunas veces le damos la diferencia, le damos 70 a la empresa privada y el 30 queda el gobierno, entonces el gobierno al final no hace nada y todo se lo deja a la empresa privada. Entonces son situaciones que nosotros debemos de valorar, ¿verdad?, y ver si realmente tenemos esa capacidad de ser competitivos, porque como le digo, le muestro yo el ejemplo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que empezó a ser competitiva y hoy en día está llevando otra vez a esos hondureños a estudiar a la máxima casa de estudio en Honduras, por un lado, y por otro también ver también la crisis económica del país, ¿verdad? Porque recuerde que muchos dicen, bueno, aquí todo aumenta y lo que menos aumenta es mi salario. Sí. Entonces lo que hacen ellos es decir, o sigo estudiando en educación privada o me paso a la pública. Entonces están viendo que la pública está siendo competitiva y eso es lo que queremos nosotros también de los entes públicos. Sí, cuando el gobierno dice el 75% va a salir de los bolsillos, ¿de cuánto es el promedio de recaudación del presupuesto, del aporte de impuestos que se aporta? ¿Cuál ha sido el margen en años anteriores? Para tener más o menos un comparativo. Creo que llegamos al 60%, pero todavía, acuérdese que el gobierno de la presidenta Xiomara quería llegar al 100%, ¿verdad? Y se le hizo oposición que estaba en contra de la empresa privada y todo este tipo de cosas. Igual, como le digo, mandó esa ley de justicia tributaria, que en el capítulo número 3, creo, si no me equivoco, está la ley de renta, ¿verdad? De impuestos sobre renta y todo esto. Entonces era como darle un golpe a la empresa privada. Yo le digo, por ahí el Partido Liberal creo que también mandó una propuesta de una ley parecida, y que se consensuara en el Congreso Nacional, porque tampoco podemos también estarnos endeudando. Y eso creo que es el ajuste que quiere dar este gobierno, ¿verdad?, para no seguirnos endeudando y que realmente los bonos soberanos de Honduras, ¿verdad?, bajo riesgo país, empiecen a aumentar, porque esto sería bueno, porque recuerde que la alianza que tenemos con Estados Unidos, los bonos soberanos pueden entrar, ¿verdad?, la reserva de Estados Unidos, y eso nos ayude a nosotros también a aumentar en este caso, nuestra inversión, porque por otro lado no podemos seguir dependiendo mucho de la inversión nacional o la reinversión de la inversión extranjera, sino que tenemos que atraer nueva inversión extranjera. Para como lo está haciendo El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Abrir esos, como usted menciona, esos trabajos, ¿verdad?, que necesitamos. Debemos de empezar a ver ya no solo la inversión de manufactura textil, sino que ahora tenemos que empezar a ver, traer manufactura tecnológica, ¿verdad?, Honduras, que nos enseñen a producir esto, y de igual manera la academia también tiene que hacer una alianza estratégica con estas empresas de inversión extranjera
para poder dar esa oferta académica, porque recordemos que estamos dando esas mismas ofertas académicas siempre y estamos llenando realmente el mercado laboral de las mismas carreras y realmente están saturadas. Ya los abogados, médicos y todo están saturados. Bueno, el médico generalista, pero no el médico general, sino que el médico especialista. Porque claro, lo que necesitamos son especialistas de las carreras. Es correcto, y que debe de empezar a dar ese servicio, esa nueva oferta académica porque mire, tantos médicos que quieren entrar a ser especialistas y no pueden en Honduras porque tienen que ser pasados a un sorteo, entonces o concurso, como le llaman, ¿verdad? Para poder llegar a ser internistas o algo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Debemos de verlo, Honduras debe de ver, ¿verdad? Que debemos de abrir nuevas ofertas académicas para atraer ese ciudadano, ese hondureño que quiera dar ese paso adelante y esa inversión extranjera, ¿verdad? Que también es importante que Honduras debe de generar esa inversión. Sí. A usted como economista, ¿qué le preocupa? ¿Cuáles son los puntos que usted diría me preocupa de este presupuesto? Mire, realmente creo la ENE para mí es uno de los puntos muy interesantes y la Secretaría de Energía son puntos importantes porque recuerde, mire, ahorita en este momento el problema del combustible que a nivel internacional nosotros estamos teniendo bastante producción de energía renovable y le hemos apostado a eso. Sí. Acuérdese que en Honduras la parte energética se divide en dos, en la producción y la distribución de energía. Sí. Entonces, esperemos que Honduras siga siempre... Sigue ese alineamiento de la energía renovable, ¿verdad? Y si usted le quita el presupuesto, lo que va a pasar es que realmente no va a depender mucho de ello y al final podría ser, si no está siendo competitiva, puede ser que empiece a tener privatizaciones, ¿verdad? Que es lo que nosotros no queremos. Acuérdese que en este momento... Regresar a la generación térmica, ¿verdad? Que eso sería catastrófico económicamente. O la generación de energía por carbón, por ejemplo, ¿verdad? Que eso haría daño al medio ambiente, ¿verdad? Por un lado. Entonces son situaciones que nosotros debemos de verlas. Otro que me llama mucho la atención es la reducción también a la UNA, ¿verdad? Que como le digo, hay que ver la radiografía, y la radiografía cuando uno la mira es cuando mandan, por ejemplo, el Consejo de Ministros, que ahí está en la página de CEFIN, todos estos datos que estamos discutiendo en este momento, son sacados de ahí y son analizados, pues, ¿verdad? Para que lo podamos nosotros discutir en este momento. Pero, como dijo en este caso el diputado, ¿verdad?, que ellos van a hacer hoy esa socialización, ¿verdad?, y que van a ver qué es lo que realmente pongan en esa balanza, ¿verdad? Sí. Empiezan a hacer equitativos. Porque ellos hay que explicarle a la gente también, ¿verdad? Que los diputados pueden modificar el presupuesto. Lógico, acuérdese que ellos son los que aprueban, al final son ellos los que generan el presupuesto general, no lo decide el presidente, en este caso, ni el Consejo de Ministros, quien lo valida en este caso es el Congreso Nacional. Entonces hay que ver realmente, ¿verdad?, si el Congreso hace algunas modificaciones. Y si hace algunas modificaciones, no espere entonces que el presupuesto se apruebe en esta semana, sino que van a tener que hacer un buen análisis. Sí, porque incluso, por ejemplo, miraba la gente del COEP, estaban protestando por la reducción a Banadesa, porque dice, le están reduciendo a Banadesa, entonces Banadesa es la línea de crédito realmente al agro directamente, medianos y pequeños empresarios, y son préstamos, acuérdese que son préstamos a bajo costo y son a largo plazo, porque recuerde que una producción de palma no me va a dar a mí en cuestiones de meses, sino que tenemos que esperar años. Entonces, ese micro, pequeño y mediano productor debe de esperar, ¿verdad?, tener una rentabilidad, ¿verdad?,
de año gracia para poder empezar a pagar sus préstamos. Y también hoy ya estamos finalizando el programa, solamente hacer énfasis en la necesidad de la ejecución presupuestaria y que realmente existan sanciones a los ministros que no ejecuten. ¿Cómo va a creer usted que un ministro no va a ejecutar el 60% del presupuesto? Sí, y también hay que ver los cuellos de botella. Creo que el ministro Hércules está siendo eficiente en la desembolso de fondos. Acuérdese que Finanzas es uno de los ministerios, ¿verdad?, que necesita ser ágil al momento de desembolsar los fondos para las diferentes secretarías. Esperemos que ya no sea como el gobierno anterior, ¿verdad?, que se esperaba tanto tiempo, que eso era también un atraso, era un cuello de botella, que ese cuello de botella debemos de ver cómo agilizarlo para ser más competitivos. Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a estar a la expectativa. Nosotros aquí en los Noticieros Impacto estaremos informándole a través de todas nuestras plataformas del Grupo BTV, estaremos dándole todos los detalles de lo que ocurra en torno a la aprobación del presupuesto. Muchísimas gracias, doctor, por muchas gracias a usted, licenciada, y bueno, estamos a la orden, pues, y esperemos que en este caso el pueblo hondureño, pues, haya sido informado realmente, ¿verdad?, objetivamente, hasta donde podemos darle la información. Porque como le digo, todos los datos que hemos discutido en este momento han sido sacados, ¿verdad?, de la página de CEFIN, y eso sí, pues creo que hayan sido pues informados. Y recordemos que esto es ver desde donde nosotros miramos, ¿verdad?, el objeto de estudio. Lo vemos desde donde yo lo estoy enfocando. Esperemos, ¿verdad?, que la radiografía que nos están presentando sea una radiografía solo interna y que después sea muy productiva realmente, que es lo que esperamos. Sí, bueno, muchísimas gracias al doctor Mario Sosa por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Vamos a estar al pendiente de todo lo que ocurre en el Congreso Nacional. Los invito a que continúen con BTV, ya está Andrómeda y Carla con toda la información del momento en Hola Honduras, así que no nos cambie porque continuamos con más información y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en BTV. Hasta mañana.